Esta es una tierra indomable y grandiosa, donde cada amanecer marca el inicio de una nueva lucha incansable por la supervivencia. Bajo el vasto cielo africano, entre extensiones doradas que parecen no tener fin, se oculta un universo lleno de secretos vitales. Es aquí, en las profundidades de la sabana africana, donde colosos herbívoros resisten valientemente los desafíos más implacables impuestos por la naturaleza. Veremos uno de los escenarios más fascinantes del planeta, la sabana, donde la lucha diaria por la vida de los grandes herbívoros se desarrolla como una sinfonía de coraje y estrategia. Bienvenido a Sabana Salvaje, titanes de la naturaleza africana. La sabana no es solo el hogar de gigantes, sino también el escenario donde cobran vida impresionantes historias de resistencia. Animales como el elefante africano, que puede llegar a pesar 6 toneladas, comparten este espacio con jirafas que superan los 5 metros de altura y búfalos que forman manadas de miles de individuos. Pero no es solo su tamaño lo que los hace extraordinarios. Cada uno de ellos ha desarrollado tácticas ingeniosas para enfrentar los rigores de este entorno hostil. El elefante, por ejemplo, utiliza su increíble memoria para recordar dónde se encuentran los puntos de agua, incluso después de largos periodos. Mientras tanto, las cebras, al vivir en grupo, aumentan sus posibilidades de sobrevivir a los ataques de cazadores natos como los leones y guepardos. La sabana es implacable. La sequía puede durar meses, convirtiendo el agua en un recurso escaso y el alimento en un premio disputado. A cada paso, estos gigantes saben que los depredadores están al acecho, maestros de las emboscadas y los ataques furtivos. Pero es en este terreno arduo donde somos testigos de verdaderas obras maestras de la adaptación y de la vida salvaje. Con un peso de hasta 6.000 kilos y alcanzando hasta 4 metros de altura, estos gigantes no son solo los mamíferos terrestres más grandes del mundo, también son símbolos vivientes de sabiduría y fuerza. Adaptados a terrenos áridos durante miles de años, los elefantes modernos evolucionaron a partir de antepasados comunes, moldeando su cuerpo y comportamiento para sobrevivir en este entorno desafiante. El tamaño colosal por sí solo ahuyenta a muchos depredadores. Solo con ver la sombra de un elefante, hasta los más valientes dudan. Una de las características más distintivas del elefante africano está en sus orejas gigantescas, que curiosamente se asemejan a la forma del propio continente africano. No están allí solo por estética. Estas estructuras monumentales desempeñan un papel esencial en la regulación térmica y en el lenguaje silencioso entre los miembros de la manada. Cubiertas por una densa red de pequeños vasos sanguíneos, las orejas funcionan como un sofisticado sistema de enfriamiento natural. Al agitarlas, los elefantes crean una corriente de aire que enfría la sangre en circulación,
ayudando a reducir la temperatura corporal en medio del abrasador calor de la sabana. Algunas orejas de los machos pueden llegar a medir 2 metros, agitándose con fuerza para equilibrar el calor y, cuando es necesario, demostrar poder. Ese movimiento también sirve como advertencia, una señal sonora y visual para alertar a los demás sobre un peligro inminente. Y más aún, las orejas son verdaderas antenas sensoriales. Captan sonidos y vibraciones del entorno con extrema sensibilidad, permitiendo detectar movimientos sutiles o amenazas a kilómetros de distancia. La trompa, esa estructura extraordinaria formada por más de 40.000 músculos, es una combinación perfecta entre fuerza y precisión. Con ella, el elefante puede tanto arrancar ramas gruesas como recoger una diminuta hoja con delicadeza. También es la herramienta principal para obtener agua en lugares difíciles. Si es necesario, el elefante cava con ella hasta encontrar un manto freático oculto bajo el suelo seco. Pero la trompa va más allá de su utilidad práctica. También es un medio de afecto y comunicación. Las crías sujetan la cola de su madre con la trompa en señal de protección, y los adultos se tocan entre sí para demostrar cariño, respeto o unión. Y por último, tenemos los imponentes colmillos, que aunque parecen ser solo herramientas de ataque o defensa, son mucho más que eso. Estos largos dientes incisivos que nunca dejan de crecer pueden alcanzar los 3 metros de longitud y pesar más de 40 kilos. Machos y hembras los poseen, aunque en las hembras suelen ser más pequeños. En épocas de sequía, los colmillos se utilizan para cavar el suelo y alcanzar fuentes ocultas de agua. Un gesto que, además de salvar a la manada, a menudo beneficia a otras especies de la sabana. También sirven para arrancar ramas, quitar cortezas y acceder a alimentos más duros, garantizando una dieta diversa y rica. En momentos de disputa, los machos utilizan los colmillos en combates por territorio o por el derecho de apareamiento, verdaderas batallas de titanes donde la fuerza y el tamaño definen el liderazgo. Los colmillos son una expresión de la creación divina, dones que representan no solo la fuerza física, sino también la capacidad de moldear el mundo que los rodea, como un escultor natural que abre caminos y transforma el entorno para el bien de todos. A pesar de su tamaño monumental, los elefantes sorprenden con la ligereza de sus pasos. La clave de este paradoxo está en la estructura de sus pies. Cada uno posee una gruesa almohadilla fibrosa que funciona como un sistema natural de amortiguación. Esta capa distribuye el peso de forma eficiente, permitiendo que el animal camine con firmeza y, aún así, en silencio. Con 5 dedos en cada pata, protegidos por grandes uñas, los elefantes logran desplazarse con agilidad en terrenos variados, desde suelos secos y arenosos hasta zonas pantanosas. Esa habilidad
les permite recorrer grandes distancias diariamente en busca de alimento y agua, sin causar daños al ecosistema. En la práctica, cada huella abre camino para otras especies, creando senderos que se convierten en rutas esenciales en la sabana africana. La piel arrugada del elefante puede parecer solo una característica estética, pero oculta una poderosa ingeniosidad evolutiva. Con un grosor de aproximadamente 2,5 centímetros, no es suficiente por sí sola para soportar el abrasador calor de la sabana. Por eso la naturaleza ofreció una solución sorprendente: las arrugas. Estos pliegues en la piel retienen el agua y el barro por mucho más tiempo, creando una capa protectora que funciona como un filtro solar natural. Al bañarse en charcos y cubrir su cuerpo con barro, los elefantes protegen su piel de los rayos solares y también se deshacen de parásitos e insectos molestos. La combinación de arrugas, barro y sombra garantiza la regulación térmica y la protección contra infecciones, convirtiendo la piel en una verdadera armadura funcional. Con cuerpos tan inmensos, los elefantes necesitan una cantidad descomunal de alimento para mantener su energía. Un adulto consume entre 150 y 300 kilos de vegetación por día, lo que significa que pasan alrededor de 16 a 18 horas diarias solo comiendo. En la temporada de lluvias, prefieren los pastos frescos, pero cuando llega la sequía, adaptan su dieta para consumir cortezas, ramas e incluso raíces profundas. Al derribar árboles o romper ramas, crean claros que permiten la entrada de luz, promoviendo el crecimiento de nuevas plantas y creando espacios para que otras especies se desarrollen. Más allá de su tamaño físico, los elefantes impresionan por lo que llevan dentro de la cabeza. Con un cerebro que puede pesar hasta 5 kilos, están entre los animales más inteligentes de la Tierra. Su memoria es legendaria. Son capaces de recordar con precisión la ubicación de fuentes de agua, incluso después de años sin haberlas visitado. Esa capacidad es vital en la sabana, donde los cambios climáticos transforman el entorno de una estación a otra. Pero no se trata solo de localizar recursos. Los elefantes también retienen recuerdos de peligros. Son capaces de evitar lugares donde ya han enfrentado amenazas, como zonas infestadas de cocodrilos o donde fueron atacados por leones. En la sociedad de los elefantes, no hay líderes al azar. Cada manada es guiada por una hembra experimentada, la matriarca, quien asume el papel de guardiana del conocimiento ancestral. Las decisiones de la matriarca no son meramente instintivas, son fruto de experiencias vividas y memorizadas a lo largo de décadas. Es como una biblioteca viviente, guiando a su familia por senderos trazados con sabiduría heredada. Los elefantes son criaturas altamente sociales. Viven en grupos cohesionados, donde el cuidado mutuo es una prioridad y las conexiones emocionales son profundas. Las hembras de la misma familia permanecen unidas durante toda la vida,
creando una red de apoyo que garantiza la seguridad y el aprendizaje de las crías. Estos vínculos son tan fuertes que cuando un miembro del grupo muere, los elefantes demuestran señales claras de duelo. Permanecen alrededor del cuerpo, lo tocan con sus trompas y muchas veces se niegan a marcharse durante largos periodos. El lenguaje de los elefantes va más allá del sonido. Se comunican mediante toques, vibraciones en el suelo e incluso mediante infrasonidos, sonidos que pueden viajar largas distancias. Cuando perciben peligro, emiten llamados fuertes que alertan a los demás y convocan a la manada para protegerse. En ese momento, la formación cambia. Los adultos se posicionan en círculo, colocando a las crías en el centro. Es una muralla viva hecha de carne y coraje, dispuesta a enfrentar a cualquier enemigo para proteger a los más vulnerables. Incluso los leones, los mayores depredadores terrestres de África, lo piensan 2 veces antes de enfrentarse a un elefante adulto. Saben que un solo golpe de trompa o colmillo puede ser letal. Y se equivoca quien piensa que por ser tan enormes, los elefantes son lentos. Cuando es necesario pueden correr hasta 40 kilómetros por hora, una velocidad suficiente para escapar de depredadores o enfrentar amenazas con sorprendente rapidez. Esa combinación de fuerza, agilidad y estrategia convierte al elefante africano en una verdadera fortaleza ambulante. Pocos se atreven a desafiarlo, y quienes lo hacen rara vez salen ilesos. Uno de los depredadores más peligrosos e impredecibles es el cocodrilo del Nilo. Estos astutos reptiles se esconden bajo el agua, esperando el momento exacto en que los elefantes se acercan a beber. Ante la menor señal de ataque, los adultos reaccionan rápidamente. Con sus colmillos afilados, pueden golpear con una fuerza suficiente para aturdir o incluso matar a un cocodrilo. La trompa, que normalmente sirve para la alimentación y la interacción social, se transforma en una poderosa arma de defensa, alejando a las crías del peligro y enfrentando al depredador con una fuerza brutal. Es en este escenario de contrastes donde surge una criatura que desafía las leyes de la naturaleza con su descomunal elegancia. Elevándose sobre el horizonte, como si tocara el cielo con la cabeza, camina la señora de las alturas, la jirafa. Com até 6 metros de altura, a girafa é o mamífero mais alto do planeta. Essa estatura não é apenas impressionante, é uma vantagem decisiva, que esto le permite alcanzar las hojas en las copas más altas, donde pocos competidores pueden llegar. Mientras los elefantes se concentran en la vegetación más baja, las jirafas exploran otro nivel del bosque, alimentándose de hojas jóvenes y nutritivas, especialmente de las acacias. Esa separación de nichos alimenticios es una lección de la naturaleza sobre la convivencia. Gigantes distintos, pero complementarios, compartiendo recursos en armonía. La silueta de una jirafa extendiendo su largo cuello entre las ramas verdes parece casi mágica, una visión que nos recuerda la belleza ingeniosa de la creación. El largo cuello de la jirafa es una de sus marcas distintivas. Con una longitud de hasta 2,4 metros,
representa la mitad del tamaño total del cuerpo de este imponente animal. Pero lo más sorprendente es que, al igual que los humanos, las jirafas poseen solo 7 vértebras cervicales. La diferencia está en el tamaño. Cada vértebra puede medir casi 30 centímetros, lo que les permite alcanzar hojas inaccesibles para otros animales. Este cuello no es solo una extensión anatómica, es una herramienta de supervivencia, comunicación e incluso de combate. Con los ojos posicionados a los lados de la cabeza, la jirafa tiene un campo de visión casi completo, alrededor de 360 grados. Esto significa que puede detectar depredadores incluso mientras se alimenta o camina. Desde lo alto de su estatura, se convierte en una verdadera torre de vigilancia de la sabana. Mientras otros animales se distraen o descansan, la jirafa permanece alerta. Su aguda visión es la primera línea de defensa del grupo. Esa vigilancia constante es vital, ya que los leones y las hienas a menudo se esconden entre los arbustos, esperando el momento justo para atacar. Para alcanzar las hojas espinosas de las acacias, las jirafas cuentan con un arma secreta, una lengua increíblemente larga que mide alrededor de 45 centímetros. De color oscuro, generalmente negra o morada, esta lengua está protegida contra los rayos solares, lo que le permite alimentarse durante largos periodos al aire libre. La superficie de la lengua es áspera y está cubierta por una gruesa capa de mucosa que proporciona protección contra las espinas afiladas. Además, es extremadamente flexible, enrollándose con precisión para alcanzar hojas delicadas sin lastimarse. Un verdadero ejemplo del diseño funcional de la naturaleza. En la vida cotidiana, la jirafa parece tranquila, incluso despreocupada, pero cuando se ve en peligro, revela una fuerza sorprendente. Con sus patas largas y musculosas, puede correr a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora en distancias cortas, suficiente para escapar de la mayoría de los depredadores. Y si se ve acorralada, sabe cómo defenderse. Una patada lanzada por una jirafa puede ser fatal. Con patas traseras de hasta 1,80 metros de longitud y músculos extremadamente potentes, son capaces de romper costillas, huesos e incluso matar a un león con un solo golpe bien dirigido. Esa fuerza solo se utiliza como último recurso, pero cuando se activa, transforma a esta criatura elegante en una verdadera guerrera de la sabana. Alcanzar la copa de los árboles tiene sus ventajas, pero también impone desafíos, especialmente en la circulación sanguínea. Para mantener un flujo constante de sangre hasta el cerebro, la jirafa ha desarrollado un sistema cardiovascular altamente especializado. Su corazón, que puede pesar hasta 11 kilos, bombea con el doble de presión que el de otros mamíferos. Y cuando baja la cabeza para beber agua, válvulas especiales en las arterias impiden que la sangre fluya con demasiada fuerza, evitando daños cerebrales. Es un verdadero milagro de la adaptación, una obra maestra de la evolución que permite a la jirafa sobrevivir con equilibrio y salud incluso en condiciones extremas. La apariencia elegante de las jirafas
oculta sorprendentes mecanismos de supervivencia. Su pelaje amarillento, con manchas marrones distintivas, no sirve solo para camuflaje. Es un escudo natural contra el calor. Cada mancha cubre una región altamente vascularizada del cuerpo, con numerosos vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas. Estas áreas funcionan como puntos de enfriamiento. Cuando la temperatura aumenta, la sangre fluye hacia esas regiones, disipando el calor y regulando la temperatura interna. Además, el patrón de manchas es único en cada individuo, como las huellas digitales, lo que también ayuda en el reconocimiento social entre los miembros del grupo. Este sistema de termorregulación es esencial en un entorno donde la sombra es escasa y el sol implacable. Otro rasgo destacado de las jirafas es su capacidad para sobrevivir con muy poca ingesta de agua. Obtienen casi toda la hidratación necesaria directamente de las hojas que consumen, especialmente de las acacias, ricas en agua, proteínas y nutrientes. Con una lengua resistente y una técnica refinada, la jirafa se alimenta con eficiencia, incluso entre espinas peligrosas. Por eso, puede pasar días sin necesidad de bajar la cabeza hasta el suelo para beber, una posición vulnerable a los ataques de depredadores. En promedio, una jirafa adulta consume entre 30 y 45 kilos de hojas por día. Y para digerir todo eso, cuenta con un estómago dividido en 4 compartimentos, lo que le permite procesar lentamente la vegetación fibrosa y extraer el máximo de nutrientes. A pesar de su apariencia solitaria, las jirafas viven en grupos sociales bastante dinámicos y complejos. Estas formaciones, llamadas fisión-fusión, cambian constantemente, variando en número y composición a lo largo del tiempo. Los grupos están generalmente compuestos por hembras y sus crías, que mantienen fuertes lazos de cooperación y protección mutua. Estas alianzas son esenciales, especialmente durante los primeros meses de vida de las crías, cuando la vulnerabilidad es extrema. Aunque rara vez vocalizan, las jirafas son comunicadoras eficientes. Emiten sonidos sutiles, como mugidos bajos y chasquidos, pero su forma de comunicación más impresionante ocurre a través de ondas infrasonoras, sonidos por debajo del umbral auditivo humano que pueden viajar varios kilómetros. Además, demuestran afecto con gestos sutiles. Frotan sus cuellos entre sí, lamen el rostro de sus crías y comparten momentos de silencio que dicen más que 1000 palabras. Es un lenguaje corporal refinado, construido a lo largo de millones de años, que une al grupo con delicadeza y firmeza. La reproducción entre las jirafas implica un proceso delicado y meticuloso. Todo comienza con un gesto curioso. El macho se acerca a la hembra y analiza su orina, un comportamiento llamado flemen, para evaluar si ella está en periodo fértil. Una vez confirmada la receptividad, comienza un ritual de cortejo. El macho sigue a la hembra con paciencia, manteniéndose cerca pero respetuoso, hasta que ella permite el apareamiento. No existe una estación fija para la reproducción, pero los nacimientos suelen coincidir con los meses lluviosos, cuando la vegetación es más abundante. Esto aumenta las probabilidades de supervivencia de los recién nacidos, asegurando alimento abundante durante los primeros meses de vida. La gestación de una jirafa dura aproximadamente 15 meses, una larga espera para una sola cría. Cuando se acerca el momento del parto,
la hembra se aleja del grupo en busca de un lugar tranquilo y de pie da a luz, haciendo que la cría caiga desde una altura de casi 2 metros hasta el suelo. Esa caída, por más brusca que parezca, es esencial. Activa la respiración y los reflejos de la cría, marcando un inicio de vida abrupto pero necesario. Pocas horas después, ya es capaz de levantarse y amamantar, una habilidad vital para escapar rápidamente en caso de amenaza. Al nacer, la cría ya mide aproximadamente 1 metro con 80 centímetros y pesa entre 50 y 70 kilos. A pesar de ese porte impresionante, sigue siendo extremadamente vulnerable. Durante los primeros días, permanece cerca de su madre, muchas veces acostado en el suelo, mientras ella se mantiene alerta alrededor, lista para defenderlo con poderosas patadas si es necesario. No es raro ver grupos de hembras turnándose para cuidar de las crías mientras las otras se alimentan, una especie de guardería natural en la sabana. Esta estrategia aumenta las posibilidades de supervivencia de los pequeños y fortalece los lazos dentro del grupo. A pesar de todos los cuidados, cerca de la mitad de las crías de jirafa no sobrevive al primer año de vida. Leones, hienas y leopardos son depredadores persistentes que atacan siempre que perciben una oportunidad. Pero sin la protección de las madres y del grupo, esa tasa de mortalidad sería aún más alta. Por eso, la cohesión social y los comportamientos de protección grupal son tan esenciales para las jirafas. Las crías que sobreviven a los primeros meses aprenden rápidamente las reglas de la sabana y con el tiempo se convierten en parte activa de este delicado y majestuoso ciclo de la vida. A diferencia de las hembras, que viven en grupos con sus crías, los machos adultos de jirafas siguen otro camino. Después de alcanzar la madurez, se separan de la manada materna y comienzan a vivir solos o forman pequeños grupos inestables, conocidos como manadas de solteros. Estos grupos se caracterizan por una convivencia pacífica la mayor parte del tiempo, pero todo cambia cuando llega la época de apareamiento. Es en ese momento cuando los machos compiten entre sí por el derecho a reproducirse, en combates que, aunque silenciosos, son intensos. Las disputas entre machos adultos se conocen como necking. En estos duelos, los gigantes utilizan sus cuellos como verdaderos martillos, golpeándose con fuerza en un ballet lento pero brutal. Los combates pueden durar desde pocos minutos hasta varias horas, dependiendo de la resistencia de los participantes. En algunos casos, los impactos son tan violentos que dejan marcas o provocan heridas graves. El vencedor obtiene el derecho de aparearse con las hembras del grupo, un privilegio que garantiza la transmisión de los genes más fuertes y mejor adaptados. Así es como la naturaleza selecciona a los líderes, perpetuando la fuerza y la resistencia de la especie. Una vez que el macho dominante se establece, protege a sus compañeras de rivales y depredadores, asegurando que la próxima generación tenga el mejor comienzo posible. Después de la temporada de apareamiento, muchos machos regresan a la vida solitaria, vagando por las llanuras en busca de alimento, sombra y, en el futuro, otra oportunidad de disputar su lugar en la perpetuación de la especie.
Cada jirafa tiene su tiempo, su camino y su papel en el gran engranaje de la vida en la sabana. Y así, mientras el polvo se asienta y los vientos soplan entre las ramas de las acacias, el ciclo continúa, silencioso, resiliente y magnífico. Donde la tierra se encuentra con el agua, dejando atrás a las elegantes criaturas que dominan los cielos y las copas de los árboles, ahora dirigimos nuestra mirada hacia un nuevo reino. Son los señores de las aguas, criaturas que se esconden bajo la superficie tranquila, pero que llevan en sí un potencial de destrucción y resistencia como pocos. La jornada de los colosos africanos continúa, ahora en las profundidades de los ríos y en los territorios fangosos donde el peligro y la paz conviven lado a lado. En el corazón de la sabana, donde el calor aprieta y el suelo se convierte en polvo, existen criaturas que prefieren el silencio de las aguas a la dureza de la tierra. Con cuerpos robustos y mirada tranquila, los hipopótamos son una presencia constante en ríos y lagos. A primera vista, parecen lentos, despreocupados, casi perezosos. Pero esa es solo la primera capa de uno de los animales más formidables de África. Son los guardianes de los cursos de agua, maestros de un territorio donde la tranquilidad es solo una fachada. Aunque pasan gran parte del tiempo sumergidos, los hipopótamos no son nadadores convencionales. Caminan bajo el agua, impulsándose con fuerza por las orillas de los ríos, deslizándose como sombras pesadas en el fondo de los lagos. Este método de locomoción garantiza silencio y estabilidad. Solo las narinas, los ojos y las orejas emergen por encima de la superficie, estratégicamente ubicados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite observar y respirar sin revelar todo el cuerpo. Con ello logran mantener la temperatura corporal controlada y al mismo tiempo estar atentos al entorno. La piel de los hipopótamos es una armadura viviente. Gruesa, resistente y llena de grasa subcutánea, puede alcanzar hasta 5 centímetros de espesor. Una protección ideal contra mordeduras y heridas. Pero la mayor curiosidad está en una secreción que expulsan naturalmente. Un líquido rojizo conocido como sudor de sangre. A pesar del nombre aterrador, esta sustancia actúa como un bloqueador solar natural, protegiendo la piel de los intensos rayos UV. Además, tiene propiedades antibacterianas, previniendo infecciones en pequeñas heridas, algo vital en entornos acuáticos llenos de microorganismos. Pocos animales poseen un arma natural tan poderosa como los hipopótamos, sus mandíbulas. Con una apertura de hasta 150 grados y una mordida que supera los 8.000 newtons de fuerza, pueden triturar huesos o causar heridas fatales con facilidad. Sus colmillos, que pueden alcanzar los 50 centímetros de largo, no dejan de crecer a lo largo de su vida, manteniéndose siempre afilados y listos para el combate. A pesar de su apariencia tranquila, el hipopótamo puede atacar con una velocidad sorprendente cuando se siente amenazado, convirtiéndose en un adversario aterrador para cualquier depredador. A pesar de su rutina aparentemente tranquila, los hipopótamos viven rodeados de amenazas. Las crías, en particular, son objetivos frecuentes de leones hambrientos y de los temidos cocodrilos del Nilo. A orillas de los ríos, o incluso dentro del agua,
Las emboscadas pueden ocurrir en cualquier momento, pero a diferencia de otras presas fáciles, el hipopótamo no huye, se enfrenta. Además de la fuerza bruta, los hipopótamos cuentan con otra ventaja: su velocidad inesperada. A pesar de pesar hasta 3 toneladas, un adulto puede correr a hasta 30 kilómetros por hora en distancias cortas, lo suficientemente rápido como para sorprender a cualquier depredador que piense atacarlo en tierra firme. En el agua la ventaja es aún mayor. Se mueven con agilidad, pueden contener la respiración por hasta 5 minutos y desaparecen bajo la superficie como fantasmas, listos para contraatacar sin ser vistos. Ese equilibrio entre fuerza y movilidad los convierte en verdaderos titanes de la sabana acuática. Los hipopótamos viven en grupos que varían de 10 hasta 30 individuos, pero en condiciones ideales, ese número puede superar los 100. Estas comunidades tienen una organización rígida. En el centro está el macho dominante, un líder imponente que controla el acceso al agua, protege a las hembras y ahuyenta a cualquier intruso. Los machos jóvenes y subordinados permanecen en las periferias, esperando la oportunidad de desafiar al alfa y tomar su lugar. Estas disputas son intensas y violentas. Los duelos entre machos pueden causar heridas graves o incluso la muerte, con ataques directos utilizando colmillos afilados e embestidas devastadoras. El liderazgo se mantiene por la fuerza, y quien no logra seguir el ritmo es expulsado del grupo. Mientras los machos luchan por el poder, las hembras se concentran en la crianza de las crías. Se vuelven extremadamente protectoras, manteniendo a los pequeños cerca del agua y del grupo. Cuando perciben cualquier amenaza, se colocan alrededor de ellos, formando un escudo viviente de carne, peso y furia silenciosa. Esa unión entre las hembras y el comportamiento colectivo son esenciales para asegurar que las nuevas generaciones resistan la dureza de la sabana. Es una sociedad regida por la fuerza, pero sostenida por la colaboración. A diferencia de muchos otros animales de la sabana, los hipopótamos no tienen una época de apareamiento fija. Sin embargo, es durante la estación seca, cuando los ríos se estrechan y los animales se concentran alrededor de las pocas fuentes de agua restantes, cuando la reproducción suele ocurrir con mayor frecuencia. En esa época, los machos dominantes intensifican su vigilancia, seleccionan a las hembras del grupo e impiden la aproximación de rivales. El apareamiento, curiosamente, ocurre dentro del agua. Este entorno ofrece estabilidad y seguridad para la hembra, que puede mantener el equilibrio sin ser presionada por la gravedad. El macho dominante, además de asegurar su linaje, también asume la responsabilidad de proteger a las hembras y a las crías contra amenazas externas y competidores internos. Después de unos 8 meses de gestación, la hembra de hipopótamo da a luz, casi siempre bajo el agua.
La cría nace en el agua, ya instintivamente preparada para nadar y respirar durante breves inmersiones. En las primeras horas de vida, depende totalmente de su madre para mantenerse a salvo. Aprender los caminos de la manada e identificar los sonidos del grupo. A pesar de pesar entre 25 y 50 kilos al nacer, la cría sigue siendo extremadamente vulnerable, especialmente frente a los ataques de cocodrilos y grandes felinos. Por eso la madre rara vez se aleja. Mantiene a la cría cerca, la guía con suaves toques y, si es necesario, utiliza su propio cuerpo para protegerla de cualquier amenaza. Durante aproximadamente 18 meses, la cría se alimenta exclusivamente de la leche materna, una leche densa, rica y vital para su desarrollo inicial. A lo largo de este periodo, la madre mantiene una vigilancia constante. Incluso frente a depredadores o conflictos entre adultos, nunca abandona a su cría. Muchas veces, lleva a la cría hasta zonas poco profundas del río, lejos de los machos agresivos, permitiéndole crecer con seguridad. Esa dedicación maternal es uno de los aspectos más conmovedores de la vida salvaje. Una demostración de amor silencioso en un entorno donde cada error puede costar la vida. A medida que crecen, los jóvenes hipopótamos comienzan a explorar la vida fuera del agua, alimentándose de hierbas y observando las interacciones sociales del grupo. Aprenden los caminos de la noche, cuando salen del agua a pastar, y comprenden los límites invisibles impuestos por el macho dominante. Entre el polvo dorado de la sabana y el silencio entre las ramas retorcidas, surge una sombra imponente. Su cuerpo es macizo, cubierto por una armadura natural, y su andar, firme como el de un guerrero ancestral. Estamos ante otro coloso africano, el rinoceronte. Silencioso pero poderoso, discreto pero imposible de ignorar. A pesar de su apariencia prehistórica, el rinoceronte es un animal extremadamente adaptado, moldeado por millones de años de evolución. Es el último vestigio vivo de un pasado lejano, un símbolo de fuerza y resistencia pura. Existen dos especies de rinocerontes en África, el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro. El blanco, más grande y sociable, puede pesar hasta 2,5 toneladas. El negro, más solitario y ágil, es conocido por su temperamento impredecible y sus movimientos rápidos. Ambos comparten una característica destacada: un par de imponentes cuernos en el hocico. Estos cuernos, hechos de queratina, la misma sustancia que compone las uñas humanas, son armas letales y también herramientas poderosas. A pesar de su tamaño y fuerza, el rinoceronte vive en un constante estado de alerta. Su olfato y audición son agudos, compensando una visión limitada. Estos sentidos le ayudan a detectar movimientos a distancia y a percibir sonidos casi imperceptibles, una ventaja en un entorno lleno de amenazas, tanto naturales como humanas. Cuando se siente acorralado, es un verdadero tanque en movimiento. Puede correr a hasta 50 kilómetros por hora e embestir con tanta fuerza que destruye cualquier obstáculo en su camino. Depredadores naturales como los leones rara vez se atreven a atacarlo, y cuando lo hacen, generalmente eligen crías o individuos debilitados. Aunque es más reservado que los elefantes o las jirafas, el rinoceronte cumple un papel vital en el mantenimiento del ecosistema. Al derribar vegetación densa con su cuerpo y sus cuernos, ayuda a abrir claros que permiten la entrada de luz, promoviendo el crecimiento de nuevas plantas y facilitando el tránsito de otros animales más pequeños.
Su dieta es variada, compuesta principalmente por arbustos, hojas y ramas, y al alimentarse, moldea la vegetación de la sabana, contribuyendo al equilibrio del bioma. Aunque vive en soledad la mayor parte del tiempo, el rinoceronte lleva consigo una importancia gigantesca, una especie de arquitecto silencioso de la naturaleza africana. A pesar de su porte monumental, el rinoceronte vive al borde de la desaparición. Lo que el depredador natural no se atreve a enfrentar, el ser humano lo persigue con brutalidad. Sus cuernos, valorados en los mercados ilegales por falsas promesas medicinales y como símbolos de estatus, lo han convertido en un objetivo constante de cazadores despiadados. Año tras año, cientos de rinocerontes son asesinados solo por ese fragmento de queratina, el mismo material de nuestras uñas, un símbolo de orgullo transformado en una sentencia de muerte. La caza furtiva, alimentada por redes criminales internacionales, se ha convertido en una de las mayores amenazas para la supervivencia de la especie. Pero el peligro no proviene solo de las armas. La expansión humana con sus cercas, carreteras y ciudades avanza sobre los territorios salvajes donde antes los rinocerontes vagaban libremente. La fragmentación del hábitat hace que los rinocerontes tengan menos acceso al agua, menos alimento y menos seguridad. Quedan más vulnerables ante los cazadores y aislados de otros miembros de la especie, lo que dificulta la reproducción. Diversas iniciativas de conservación han estado luchando para proteger al rinoceronte. Guardabosques patrullan áreas protegidas día y noche. ONGs y gobiernos invierten en sistemas de monitoreo, microchips y reubicación segura de individuos amenazados. Santuarios y reservas crean espacios donde los rinocerontes pueden vivir con dignidad y seguridad. En algunas regiones, como en partes de Sudáfrica y Namibia, las poblaciones comienzan lentamente a recuperarse. Es una carrera contra el tiempo, pero también una prueba de que cuando la humanidad decide proteger en lugar de destruir, la naturaleza responde con fuerza. El rinoceronte no es solo un animal, es el símbolo de una lucha mayor, entre el respeto por la creación y la codicia desmedida, entre el silencio de la sabana y el ruido de las máquinas. Al protegerlo, protegemos mucho más que una especie. Preservamos una historia que comenzó incluso antes de que el primer ser humano caminara por estas tierras. El rinoceronte es el último guardián de una era antigua, y quizá la última oportunidad de demostrar que aún somos dignos de caminar junto a los gigantes de la naturaleza. En cada paso del elefante, en cada mirada atenta de la jirafa, en el silencio profundo de los hipopótamos y en la resistencia feroz del rinoceronte, encontramos no solo supervivencia, sino propósito. Estos gigantes no están aquí por casualidad. Fueron moldeados por manos invisibles, guiados por fuerzas más grandes de lo que podemos comprender. A través de sus vidas, aprendemos sobre la fuerza, la paciencia, el equilibrio y sobre cómo cada criatura tiene su lugar sagrado en la tierra. Ellos no solo viven, ellos sostienen, remodelan paisajes, regeneran bosques, esparcen vida con cada movimiento. La sabana no es solo el escenario donde viven, es el resultado de su presencia. Cuando miramos a estos colosos, vemos más que animales. Vemos capítulos vivos de la creación.
vemos el reflejo de la grandeza de Dios manifestada en formas únicas, adaptadas, fuertes y bellas. Ellos caminan, nadan, observan y luchan, no solo por sí mismos, sino por el equilibrio de toda la vida. Y nos corresponde a nosotros, como guardianes conscientes de este planeta, proteger aquello que nos ha sido confiado. Como nos dice la palabra en Génesis 1:26, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Ese dominio no es de destrucción, sino de cuidado. No es de imposición, sino de armonía. Una nueva misión comienza aquí. Cada vida preservada, cada espacio natural protegido, cada decisión tomada con respeto hacia la naturaleza, es un paso hacia un futuro mejor, donde humanos y animales coexisten en paz, como fue soñado desde el principio. Y si tú crees en este propósito, si deseas continuar este viaje con nosotros, si sientes el llamado de caminar junto a estos gigantes, suscríbete ahora al canal, activa la campanita, deja tu like y comparte este video con quienes también llevan en el corazón este amor por la creación. Juntos podemos llevar estas historias al mundo. Juntos podemos inspirar a más personas a ver la vida salvaje no como un espectáculo pasajero, sino como una herencia divina que debe ser cuidada. Porque la verdadera fuerza es compartir la belleza de la vida. Y aquí comienza contigo.